historia de cómo me convertí en el chico más inteligente, más astuto y sobre todo el más guapo de todo el pueblo. Comenzamos. Todo el pueblo pensaban que Brunildo era el chico más torpe. La gente se burlaba de él. Y por supuesto, esto molestaba mucho al padre de Brunildo. Él quería que su hijo fuera el orgullo de la familia, que la gente se sintiera orgullosa de conocer a Brunildo. En cambio, todo el mundo se burlaba de él. Un día, el padre de Brunildo pensó y pensó alguna manera de convertir a su hijo en alguien digno de admiración, en convertirlo en un hombre hecho y derecho, alguien en quien se pudiera confiar, en que todo mundo se sintiera orgulloso de ser su amigo o su conocido. Había que hacer algo, pensaba y pensaba el padre de Brunildo. Un día, el padre se acercó a su hijo y con la idea ya muy clara en la cabeza, le dijo lo siguiente: Brunildo, ¿sabes qué, Brunildo? He estado pensando desde hace tiempo y ¿sabes qué? Ya estoy muy cansado de que la gente, toda la gente de este pueblo se esté burlando de ti a tus espaldas. Por eso, lo que vamos a hacer es algo que te va a brindar la oportunidad de demostrarme a mí y a todo este pueblo que eres un chico brillante, un chico astuto y sobre todo que puedes hacer cualquier tarea sin ningún problema. Yo mañana, muy temprano en la mañana, voy a dejar a un lado de la puerta principal de esta casa un costalito lleno de monedas de plata. Sí, Brunilda, un costalito completamente lleno de monedas de plata. Lo vas a tomar y te vas a ir al pueblo cercano. Con ese costal, con esas monedas, vas a comprar ovejas. Las ovejas más gordas, más robustas, más grandes y fuertes que veas. Y las vas a traer aquí a la casa. Como ves, es una tarea sencilla, pero muy importante, porque con ella te ganarás mi confianza y el respeto de todas esas personas que se burlan de ti, que dicen que eres torpe. Así es que harás esto mañana desde muy temprano y todos vamos a estar orgullosos de ti. Brunildo escuchó atento las palabras de su padre. Sabía que era su oportunidad para demostrarle a todo mundo que era astuto y brillante. Así es que aunque era muy temprano todavía, Brunildo subió a su habitación y se preparó para dormirse. Sabía perfectamente que había que levantarse muy temprano. Brunildo se metió en la cama y trató de conciliar el sueño. Pero, aunque se quedaba dormido por unos momentos, Brunildo estaba nervioso.
Sabía que esa tarea que le encomendaban era muy importante, así es que eso le impedía dormir tranquilo. Daba vueltas para un lado, daba vueltas para otro lado, se retorcía en la cama y no lograba dormir. Finalmente, a medianoche, se quedó dormido. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Brunildo se despertó, se colocó sus ropas, bajó de su habitación y miró que en la mesita de madera que estaba junto a la entrada principal se encontraba aquel sobre, aquella bolsita completamente llena de las monedas de plata. Tomándola y guardándola entre sus ropas, salió de casa. Anduvo y anduvo por el camino. Como había salido tan temprano, el sol no lo molestaba para nada. La mañana era fresca y muy agradable. Por lo tanto, Brunildo podía caminar tranquilo y avanzar para llegar a aquel pueblo. Pero, en cuanto se hizo el mediodía, el sol se levantó en todo lo alto. Y era un fuerte sol de verano. Brunildo sudaba y sudaba. Hacía tanto calor y el chico sudaba tanto que prácticamente se derretía. Se pegaba al suelo y se escurría, porque sudaba y sudaba. Al chico se le ocurrió una idea. Había escuchado rumores de la gente. Todo mundo decía que si se metía por el bosque, que si se internaba en él, podría encontrar un atajo. Un camino rápido que en un par de horas lo llevara al pueblo. Brunildo no conocía el atajo. Había escuchado de él cientos de veces, pero jamás se había internado en él. Como hacía tanto calor y el chico se derretía, pensó que era buena idea. Lo intentaría. No era tan torpe como decía la gente. Él, sin duda, rápidamente encontraría ese atajo y llegaría al pueblo. Con esta idea en la cabeza, se metió por el atajo, que era dentro del bosque. Dio vuelta por un lado, por otro, tras un árbol, tras un pino, un arbusto, y cuando el chico se dio cuenta, ya estaba perdido. No sabía dónde estaba. Caminó un poco más y de repente, al dar vuelta en un pequeño arbusto, encontró un arroyo. Ahí, una hada maravillosa. Brunildo jamás había visto un hada. Las había escuchado cientos de veces en las historias, pero con sus ojos jamás había visto una. Le pareció maravillosa. El hada lavaba sus cabellos y al darse cuenta que era observada por Brunildo, lo miró y le sonrió. El hada no solo se dio cuenta de la presencia del chico, también que llevaba una bolsita, seguramente con monedas. Y esto despertó la curiosidad del hada. Le preguntó a Brunildo: querido chico, querido amigo, dime, ¿te gustaría ver al animalito más maravilloso y fantástico del mundo? Sí, hada, claro que me gustaría ver. Muero de ganas de ver al animalito más maravilloso y fantástico del mundo. ¡Claro que quiero verlo! ¡Muéstramelo! 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 ¡Qué ansío de ganas por ver ese maravilloso animal! Tras decir esto, el hada sacó de entre sus ropas un pequeño cofrecito, lo abrió delante de Brunildo y de él extrajo un pequeño grillo.
Brunildo se dio cuenta que el grillo tenía esa pequeña flauta y se veía encantador. Y ante los ojos de aquel chico, el grillo, de repente, comenzó a tocar su instrumento. ¡Véndemelo! ¡Ah! ¡Véndemelo, véndemelo, 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 véndemelo! ¡Ah! ¡Ese grillito es maravilloso! ¡Véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo! Pero el hada no quería deshacerse de su grillo. Argumentó que lo tenía desde hace muchísimos años, que el grillo prácticamente era parte de su familia. Si me vendes ese maravilloso animal, puedo darte un costalito repleto de moneda. Pero el hada dijo que su pequeño animal valía muchísimo dinero. Aunque Brunildo le ofreciera 10 monedas de plata, ella no se lo vendería. Te puedo dar por tu grillo no 10 monedas. Te puedo dar 20 monedas de plata. 20 monedas de plata por tu grillito. Y después de decir esto, el hada, estirando la mano, tomó el costal, apoderándose de él, y a cambio le dio a Brunildo el pequeño cofre. El chico inmediatamente lo guardó entre sus ropas. Ya no tenía necesidad de ir al pueblo a comprar ovejas. Sabía que en ese mismo instante podría regresar a casa y decirle a su padre que había comprado algo muchísimo mejor que ovejas, que había comprado con el dinero que él le dio algo maravilloso y fantástico, un grillo que tocaba la flauta. Brunildo estaba seguro que su padre se sentiría orgulloso de él. Guardó el cofre y emprendió el camino de regreso a casa. Anduvo y desanduvo. No olvidemos que el pobre chico estaba perdido. Finalmente, a las 12 de la noche, llegó a la casa de su padre. Como éste se encontraba dormido, no quiso despertarlo. Entró a su habitación sin hacer ruido, guardó el cofrecito muy cerca de su cama y el chico se durmió soñando e imaginando lo orgulloso que se sentiría su padre cuando se enterara que su brillante hijo, en lugar de comprar ovejas, simples y ordinarias ovejas, había comprado, en cambio, un gran grillo que tocaba la flauta. Esas ideas, soñadas y soñadas por el pobre Brunildo, le hicieron dormir tranquilamente. A la mañana siguiente, el chico despertó contento. Rápido se puso su ropa y bajó hacia su padre, el cual se encontraba en el comedor dispuesto a desayunar. Brunildo se acercó a él. El padre pensó inmediatamente: ¿qué estaría haciendo ahí su hijo? Si lo había mandado al pueblo, debería de estar en aquel lugar. ¿Por qué no estaba ahí? ¿Por qué no se encontraba comprando ovejas? ¿Qué le había ocurrido? Y mientras el padre pensaba todo eso, Brunildo rápidamente puso el pequeño cofre sobre la mesa y rápido lo abrió, mostrando al pequeño grillo. Le dijo a su padre que ese grillo era fantástico y maravilloso, que tocaba la flauta como nadie la puede tocar. En ese instante, el padre miró al grillo, pero el animalito
no tocó su instrumento. Ni siquiera emitió ningún sonido. El padre miró fijamente a Brunildo y se molestó. ¿Cómo era posible que su hijo lo hubiese desobedecido? Él había dado el dinero, había confiado en él. Esta era la prueba para demostrar que Brunildo era un chico listo y astuto. El padre se acercó a su hijo. Brunildo, ¿me estás escuchando, Brunildo? ¿Quieres decirme, Brunildo, por qué si yo te di 20 monedas de plata en un costalito para que fueras al pueblo cercano y compraras ovejas, tú en cambio, con ese dinero, no compraste las ovejas, no las compraste y has comprado un grillo que no sabe hacer absolutamente nada? Así es que, Brunildo, dime, ¿por qué compraste un grillo? No te esté dando risa, Brunildo. Esto no es un chiste. Te gastaste mi dinero y no compraste ovejas. Compraste un grillo. Explícanos por qué compraste un grillo. A ver, Brunildo. Todos los aquí presentes, los chiquititos y los medianos, queremos saber por qué con el dinero que te di, con las 20 monedas, en el costalito, ¿por qué en lugar de comprar ovejas, como fue lo que se te encargó, se le encargó o no se le encargó comprar ovejas? ¿Se le encargó o no se le encargó? ¿Y qué compró Brunildo? ¿Y está bien que haya comprado un grillo? A ver, Brunildo, explícanos, toda esta gente quiere saber por qué compraste un grillo. Pero queremos escuchar a Brunildo. Porque cantaba. ¿Está bien que haya comprado un grillo porque cantaba? ¿Qué tenía que comprar? ¿Ustedes hubieran ido y comprado ovejas? Pues el padre de Brunildo se molestó bastante. Mira, Brunildo, escúchame bien, Brunildo. Mañana, muy tempranito, antes de que salga el sol, yo me voy a levantar y voy a dejar en la mesita que está a un lado de la puerta de entrada un costalito con monedas. Pero esta vez no van a ser monedas de plata. Voy a dejar un costal repleto de monedas de oro. Sí, Brunildo, ¿me escuchas bien? Un costal repleto de monedas de oro. Y con ese costal vas a ir al pueblo cercano, a ese al que no fuiste. Y vas a comprar. ¿Qué vas a comprar, Brunildo? ¿Qué vas a comprar, Brunildo? No compres grillos, Brunildo. Ovejas y todos las traes de regreso a casa y no solo yo, sino todo el pueblo nos sentiremos muy orgullosos de ti. ¿Estás de acuerdo, Brunildo? Ok, Brunildo. Mañana muy temprano a comprar ovejas. Brunildo subió a su habitación. Aún era temprano, pero tenía que descansar. Se metió en la cama, dio vuelta para un lado, para otro, tratando de conciliar el sueño. Finalmente, en la madrugada, el chico se quedó dormido. Estaba nervioso. Se levantó muy temprano, antes de que saliera el sol. Se puso su ropa, se paró en la entrada principal y a un lado, la mesita. Tomando el costalito con monedas de oro, lo guardó entre sus ropas y salió de casa. Anduvo y avanzó rápido. Era un día maravilloso, fresco y alegre. El chico pudo avanzar bastante. Pero al mediodía, cuando el sol estaba en todo lo alto, hacía calor. Mucho calor.
Y el pobre Brunildo sudaba, sudaba y sudaba. Tanto calor y tanto sudaba el chico que parecía que se derretía. Se acordó del atajo, pero ustedes saben, en ese atajo estaba el hada. Pero Brunildo sabía que era un chico listo, inteligente, astuto, aunque la gente del pueblo dijera lo contrario. Pensando en él y sobre todo confiando mucho en sí mismo, Brunildo se volvió a internar en el atajo. Llegaría rápido al pueblo y aunque encontrara el hada, no le haría caso. Con esta idea, Brunildo dio vuelta por un lado, por otro, tras un árbol, tras un arbusto, un pino y de repente el arroyo. El hada, al verlo, le sonrió. Era tan bella. Brunildo quedaba como hipnotizado al verlo. El hada se dio cuenta del costal e inmediatamente, antes de decir cualquier cosa, trajo un enorme baúl. Abriéndolo delante del chico, sacó un pequeño topo gordinflón, varios tambores, y ante la mirada atenta del chico, aquel topo comenzó a tocar los tambores. Véndemelo, 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 véndeme ese topo. Toca maravilloso. Véndemelo, 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 véndemelo. Y antes de que el hada pudiera argumentar para subirle el precio, antes de que pudiera decir que ese topo pertenecía a su familia desde que ella era una niña, antes de que pudiera decir que era como su mascota, como un familiar, antes de que pudiera decir que ese topo era fantástico, maravilloso y era prácticamente su hermano, Brunildo remató diciendo: si me vendes ese topo, si me vendes ese topo, te doy 20 monedas de oro. 20 monedas de oro. El hada, al escuchar el sonido de las monedas, al verlas, porque Brunildo se las mostró, se deshizo con todo el dolor de su corazón de aquel topo. Y Brunildo, aunque era un chico delgado, como pudo, arrastrando, cargando y como se les ingenió, arrastró aquel baúl con rumbo a su casa. Quedaba claro que ya no iría a comprar ovejas, no tenía dinero. Además, Brunildo pensaba y estaba seguro que su padre se sentiría orgulloso de él por comprar algo tan maravilloso como un topo. Con esa idea, y andando y desandando todo el día porque el chico estaba perdido,
llegó a casa. El padre dormido. No lo despertó. El chico a su habitación y guardó el baúl. A la mañana siguiente, en cuanto salió el sol, Brunildo se vistió. Bajó a su comedor donde estaba el padre. Y ahí, delante de él, abrió el baúl. Y antes de que su padre pudiera probar el desayuno, antes de que se comiera sus huevitos con frijoles, Brunildo sacó al topo y lo puso en la mesa. Colocó cada uno de los tambores y esperó atento a que el topo tocara delante de su padre. ¿Pero ustedes creen que el topo tocó? ¿Les hubiera gustado que el topo tocara delante del padre de Brunildo? Pero no tocó. ¿Y quién creen que se enojó? A ver, Brunildo. Sí, Brunildo. A ti te estoy hablando, Brunildo. ¿Quieres explicarme por qué por segunda ocasión te di dinero, 20 monedas, y en esta ocasión fueron de oro, para que compraras ovejas, bellas y robustas ovejas? Y tú, en cambio, desobedeciéndome, compraste un topo. A ver, Brunildo, mírame a los ojos. Has cambiado mucho, Brunildo. Está bien, Brunildo. ¿Por qué compraste un topo? ¿Para qué? Para que cante. ¿Ustedes creen que canta bonito el topo? ¿Toca bonito las baterías el topo? ¿Toca bien las percusiones el topo? ¿Y por qué ella no las toca? ¿Sabes qué, Brunildo? ¿Sabes qué, Brunildo? Me has decepcionado. Yo confiaba en ti, yo creía en ti, pero veo que todos mis esfuerzos, todos mis anhelos son en vano. Vas a subir a tu habitación, tomar las baratijas que tienes como pertenencias personales y te me vas de la casa. Ya no puedes estar aquí. Eres la deshonra de esta familia, eres la deshonra de tu madre, que en gloria esté, y eres la deshonra de mi sangre. Y pídele a Dios, Brunildo, que no vuelva a saber nada de ti. Con estas palabras, el padre corrió a su hijo. El pobre Brunildo tomó sus pertenencias personales y ese mismo día se fue de casa. Brunildo anduvo y desanduvo el mismo camino de siempre. Y por primera vez, el joven Brunildo pudo llegar a aquel pueblo. Pero esta vez ya no iba a comprar ovejas. Con unas monedas que había tomado, rentó una habitación en un mesón y se encerró en ella. No quería saber nada del mundo. No quería saber nada de su padre. No quería saber nada de toda esa gente que se burlaba de él. Triste y desconsolado, Brunildo pasó varios días ahí, llorando su pena. Triste y desconsolado. Pero un día, en la mañana, cerca de la habitación de Brunildo, en la plaza principal de aquel pueblo, se escucharía el bando real. Sepan todos
¿Cuántos escucharen esta proclama que su afectísimo y queridísimo rey señala lo siguiente? Su hija, la princesa Segismunda, está enferma de un terrible mal que la queja. La pobre princesa sufre de tristeza y melancolía. La pobre princesa nunca ríe. La pobre princesa nunca sonríe. Por eso el rey declara que aquel hombre, juglar o saltimbanqui, que logra hacer reír a la princesa, recibirá como premio, como grandísimo premio, la mano al matrimonio de la princesa Segismunda. Palabra y edicto de rey. Brunildo pensó que él era el indicado, que él, sin duda, ayudado de un par de trucos, podría no solo hacer sonreír a la princesa, sino arrancarle una carcajada. Además, Brunildo había escuchado que la princesa era muy bella. Y sin duda, él, con todo su talento, con todo su carisma, lograría arrancarle una sonrisa. Con esta idea en la cabeza, se presentó el día señalado, a la hora señalada, en la plaza principal para hacer reír a la princesa. Había venido gente de diferentes partes del mundo. La fila era larga, pero uno a uno fracasaban en sus intentos. Nadie lograba hacer reír a la princesa, ni siquiera una pequeña sonrisa. Molesto, el rey se levantó de su asiento real. Queridos súbditos, estoy cansado de escuchar las cosas que dicen. Si ninguno se cree capaz de hacer reír a mi hija, déjenme decirles que yo ya estoy cansado de verlos. El próximo que lo intente y no lo logre, tendrá que ir a una fosa repleta de leones. Cuando todos los ahí presentes escucharon que si no lograban arrancarle una sonrisa a la princesa, se irían a la fosa, la fila inmediatamente se hizo muy pequeña, tan pequeña que solo quedaba en ella Brunildo. Brunildo creía que él lo lograría. Parándose delante del rey y de la princesa, miró a ella y le sonrió, con su sonrisa más varonil, de galán, de todo un conquistador. El rey comenzó a ponerse nervioso. No sabía cómo aquel chico, delgado y torpe, lograría hacer reír a su hija. En ese momento, Brunildo sacó al grillo, abrió el baúl, lo colocó, su flauta, al topo, le puso sus percusiones y, confiando que esta vez aquellos animales no le quedaran mal, se hizo a un lado para que tocaran delante del rey y de la princesa.
En cuanto terminó de tocar el grillo y el topo, todo fue silencio. Todas las personas que se habían reunido en la plaza principal estaban expectantes. Nadie sabía cómo reaccionar. Pero en un momento, la princesa Segismunda comenzó a sonreír. Nadie jamás había visto que la princesa sonriera. Y en ese instante, ella sonreía de oreja a oreja. Pues la princesa nunca en su vida había visto a un grillo tocando la flauta y mucho menos a un topo tocando las percusiones. La sonrisa era tal y denotaba alegría. El rey estaba contento. Desde que era pequeña, fue la última vez que la vio sonreír. Así es que el rey, mirando y haciendo todo tipo de ademanes, le pidió a Brunildo que hiciera que sus animales volvieran a tocar. Porque si ya habían logrado hacerla sonreír, quizás sin duda, con otro intento, lograrían hacerla reír. Nuevamente, todo fue silencio. La gente expectante. Todas las miradas apuntaban a la princesa Segismunda. Ella parecía callada y tranquila, pero de repente se escuchó un sonido. Nadie entendía de qué se trataba. ¿Parecía una risa, acaso? Nadie jamás la había escuchado reír. No sabían cómo lo hacía. La gente no sabía si aplaudir o espantarse. Nunca imaginaron que la princesa tuviera una risa tan horrible. Pero la princesa estiraba un pie, estiraba una mano, sonreía, se reía, daba vueltas en el piso y seguía riendo. Cuando se dieron cuenta que la princesa estaba riéndose, toda la gente ahí presente aplaudió contenta. Y por supuesto, empezaron a vitorear. ¡Viva la princesa! ¡Viva la princesa! ¡Que viva la princesa! Hicieron lo mismo con Brunildo. ¡Que viva Brunildo! ¡Que viva Brunildo! ¡Que viva Brunildo! ¡Que viva Brunildo! Ante los aplausos y sabiendo que no podía hacer nada, el rey se levantó de su trono y señalando: «Querido pueblo, ustedes han visto que este chico ha logrado lo que pensaríamos nadie lograría. Ha conseguido hacer reír a la princesa Segismunda. Por lo tanto, declaro que el próximo domingo al mediodía se celebrará la boda real». Y con estas palabras quedó decretada la boda y todo el mundo aplaudió. Como no hay plazo que no se cumpla,
ni fecha que no llegue, el próximo domingo se celebró la gran boda. Llegaron regalos, invitados de todas partes del mundo. Y mientras Brunildo esperaba delante del templo, apareció el rey y la princesa. Y se escuchó que iniciaba la boda. Un padrecito, chaparrito y bonachón, oficialiaría la misa. In nome del Padre e Figlio. In nome del Padre, el Figlio e Spirito. In nome del Padre, il Figlio e il Spirito Santo. Amén. Y la princesa Segismunda quedó casada con Brunildo. Inmediatamente todo el mundo se fue a la gran fiesta. Gente de todas partes del mundo, de África, de Asia Central, de Oceanía y de América, habían venido y la mesa estaba repleta de ricas viandas y bebidas. Brunildo, levantando su copa, mirando a todos los invitados, había preparado algo especial para su amada. Quería conquistar su corazón y quería demostrarle todo su afecto. Así es que había acordado con el grillo y el topo tocar algo especial en su día de bodas. Levantando su copa y mirando al público, Brunildo le dijo a todos: ¡Cumbia! El rey se acercó a Brunildo, tomó una copa y le dijo al chico: querido Brunildo, querido yerno mío, tenemos que festejar, tenemos que celebrar, porque ahora eres parte de esta familia. Una nueva época comienza. Y mientras le decía todo esto, no se enteraba que dentro de la copa de vino puso un somnífero. Brunildo lo tomó y antes de que terminara la boda,
Antes de que pudiera irse a comer sus bocadillos, antes de que pudiera bailar con la princesa, el somnífero cobró efecto y el chico se quedó completamente dormido. Cuando despertó, no se encontraba ya en la boda, no estaban los invitados frente a él, no se encontraba la princesa. Brunildo despertó en una fosa de leones. El rey quería deshacerse de él, quedaba claro. Y los leones hambrientos, mostrando sus hocicos, sus dientes, sus ojos inyectados en sangre, se acercaban al pobre Brunildo, dispuestos a devorarlo de un bocado. Cuando el chico sabía perfectamente que estaba perdido, que moriría en las garras y en los hocicos de unas bestias hambrientas, se acordó de que en sus ropas aún tenía una esperanza. El pequeño baúl, el pequeño cofrecito donde se encontraba el grillo. Sacándolo, lo puso a tocar para ver si de esta manera se libraba de los leones. Brunildo logró salir de la fosa de los leones, pues el tocar del grillo, el tocar de ese instrumento, logró que las fieras hambrientas no le hicieran daño al chico. Pudo escaparse y nuevamente fue a refugiarse a aquella habitación en el mesón. Pasó varios días ahí, no quería saber nada de su padre, de su hogar, y también sabía perfectamente que no podría regresar con la princesa porque el rey volvería a deshacerse de él. El chico se quedó ahí, triste y desconsolado, sin esperanza alguna. Pasaban los días hasta que una tarde alguien se presentó en su puerta y tocó con insistencia. Brunildo no quería abrir, así es que se quedó en su lugar sin abrir la puerta. Pero quien tocaba insistía tanto. Brunildo pensó que tal vez sería su padre o el rey y no quería abrir. Pero la persona insistía tanto que Brunildo se levantó, abrió la puerta y ¿cuál sería la sorpresa? La persona que se encontraba justo frente a él y que había ido a visitarle era la princesa. Segismunda se puso de rodillas, tomando la mano del Brunildo, le dijo que lo amaba con locura, que se había cautivado de él por su inteligencia, por su belleza, por su astucia, por su talento, pero sobre todo por esa mirada y esa sonrisa tan hermosa. Y a partir de ese momento, la princesa Segismunda, Brunildo, el grillo y el topo comenzaron a ganarse la vida. El grillo tocaba la flauta, el topo las percusiones, la princesa bailaba y Brunildo aprendió a hacer varios malabares. Y es de esta manera como concluye y termina la historia del grillo y el topo.
El grillo, Aranza Carré. El topo, Ramón Hernández. Bernardo Gobea, Cuentacuentos.